Hoy nos toca un tema interesantísimo que nos ha puesto en las manos el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a hablar de dos palabras: humildad y orgullo. Pero lo vamos a poner en su orden: humildad u orgullo. Es como que usted y yo tenemos la decisión de caminar o en humildad o en orgullo. Cuando analizamos la forma en que mucha gente vive, el comportamiento de ellos, lo podemos ver en la vida cotidiana, lo podemos ver en las relaciones humanas y también a lo largo y ancho de los programas de entrevistas o de televisión. Podemos ver, sin lugar a dudas, quiénes están viviendo bajo la humildad y quiénes están viviendo bajo el orgullo. Veamos cuál es el significado de la humildad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y las debilidades personales y actuar de acuerdo a tal conocimiento. La humildad es reconocer nuestras debilidades y también nuestras cualidades, nuestras capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin estarlo diciendo ni proclamando. Lo contrario, pues, sería caminar desconociendo no solo las cualidades, pero sobre todo las debilidades. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y de obrar de acuerdo a esto. Muchísima gente actúa como si no tuviera defectos, como si no tuviera debilidades y como si no tuviera limitaciones. Más aún, tienen conceptos de sí mismos más elevados de los que debería tener, y no se dan cuenta que lo que están es reflejando con más fuerza sus defectos, sus debilidades y sus malas formas de vivir. La humildad es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Es un valor fundamental para convivir armoniosamente en la sociedad. Posiblemente la mayoría de los problemas, la mayoría de los encontronazos y de las dificultades en cualquier campo, en la universidad, en el colegio, en el comercio, aún hasta en los centros religiosos, los problemas que se dan son problemas por soberbia, por orgullo y por falta de humildad. Pero vea qué lindo lo que me encontré para ustedes, para leérselo rápidamente. Algunos ejemplos, algunos síntomas de humildad, algunas cosas que al verlas en la gente nos damos cuenta de que estas personas están obrando con humildad. Número uno, una de las virtudes del humilde es pedir ayuda cuando lo necesitamos. Número dos, es aceptar las limitaciones propias. Número tres, es ser modestos ante los éxitos. No que se nos vayan a la cabeza y después nadie nos pueda ni volver a ver. Número cuatro, es admitir cuando no sabemos algo. Es poder llegar a la conclusión que algo yo no conozco, que yo ignoro algo, para buscar la ayuda. Hay gente que no lo puede concebir, no cree que ellos no puedan saber nada que otro sepa. Número 5, una característica de la humildad es no tener temor a equivocarse. Número 6, es estar siempre abiertos a aprender de los demás. Cuidado con aquellos que creen que todo lo saben, que nadie les puede enseñar, que no son moldeables, que no son discipulables. Esta es una característica terrible del orgullo, de la soberbia. Número 7, ser humilde también se refleja en el saber ganar y a veces hasta en el saber perder. Número 8, es reconocer el valor en los demás, es no creer que solo yo tengo valor, sino poder ver en otros la validez tan tremenda que Dios les da. Número 9, es compartir el crédito o los méritos de algo con otros. No creer que solo yo lo logré, que todo lo que se hizo, todo lo bueno que sucedió lo hice yo y nadie más. No,
Humildad es reconocer y compartir ese crédito y ese mérito con otros. Número 10. Una característica impresionante de la humildad es que la persona humilde es agradecida, siempre agradecidos. Mi madre me decía, hay que ser agradecidos siempre. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo dice a su manera. Él dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios por todo. Ser agradecidos es una demostración de humildad. Número 11. Humildad tiene que ver con estar dispuestos a ceder, con la habilidad de saber escuchar. Humildad tiene que ver con pedir disculpas cuando sea necesario. ¿A cuánto yo escuché que han dicho, yo pedir disculpas? Jamás, yo nunca pediré perdón. La Biblia nos enseña que quien no sabe pedir perdón, quien no sabe pedir disculpas, y todavía si es el que ha ofendido, esto es muy serio delante de Dios, porque ya nos enseña Jesús en el Padre Nuestro que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, como el Señor perdona nuestras ofensas. Y a veces tenemos que ir a arreglar algo para poder tener el favor de Dios, pidiendo perdón a alguno a quien hemos ofendido. Número 14. Humildad no significa necesariamente ser un servil o ser un indigno o rendirnos a los pies de los demás. No, humildad es servir, humildad es amar, humildad es bendecir. Vean las palabras para humildad. Humildad se relaciona con palabras sinónimas: modestia, docilidad, recogimiento, recato, paciencia, moderación, timidez, pena, suavidad, humillación, sencillez, llaneza, acatamiento, sumisión y obediencia. Todas estas palabras se relacionan con quienes viven en humildad y quieren siempre vivir humildemente. Esa es la forma en que Jesucristo vivió. Y aunque algunas palabras como pobreza, bajeza, ruindad se relacionan a veces con humildad, es un falso concepto de la gente. Nos quedamos con las anteriores. Humildad es nobleza, humildad es ser discipulable, ser enseñable, ser perdonador, ser capaz de pedir disculpas. Pero mire lo que dice el diccionario acerca del orgullo, porque hay gente que vive en humildad, pero hay otros que viven en terrible orgullo. Cuidado si no es uno de los que me está viendo y Dios le está hablando. Esto sería muy bueno, es como un diagnóstico a la distancia, donde nadie te ve, donde estás solo y estás a solas. El orgullo tiene que ver con la soberbia, o el orgulloso es soberbio, es vanidoso, es arrogante, es fatuo, se endiosa a sí mismo, es inmodesto, es pedante, es petulante, es altivo, es autosuficiente pero desequilibradamente, es engreído y es presumido. Esto es un orgulloso. Fíjese, la Biblia nos enseña a nosotros acerca de Jesús. En el capítulo 2 y en el verso 5 al 11 de Filipenses, todo lo que Jesús deja para venir a este mundo por nosotros, y ese es el camino que tenemos que seguir. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender de la Escritura? ¿Cuánto tenemos que aprender de la Biblia con respecto a humildad y a orgullo? El orgullo es rechazado por Dios. Dios resiste al soberbio, pero bendice al humilde. Dios nos censura en el libro de Proverbios a los que practican el orgullo, los que son altivos, los que están siempre haciendo a un lado a los demás. Mas mire lo que dice acerca de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Maravilloso. Jesús se humilló hasta lo sumo, se despojó del ser igual a Dios, no lo tuvo como algo a lo cual aferrarse, ser parte de la divinidad, para que en el plan trazado por el Dios eterno, Él viniese a este mundo a tomar el lugar de los mortales, para morir en la cruz del Calvario, y todos los que en Él pudiesen creer fuesen salvados. El orgullo es alejado de Dios, está alejado de su trono, está alejado de Jesucristo y está alejado del Espíritu Santo, quien es humilde y que aún Dios nos lo presenta como una paloma sumisa, obediente, noble. Qué bueno es que Dios nos permita conocer que hay dos palabras, pero que no son sinónimas, son antónimos, son totalmente divergentes, contrarios, y uno podría vivir de una forma o de la otra, o asumir algo de alguna que no nos ayudaría mucho. Yo prefiero caminar en la humildad que nos dice la Escritura, permitir que la palabra trabaje en mí para ser humilde y poder reconocer en los demás sus talentos, sus habilidades, y bendecirlos y ayudarlos y apoyarlos y levantar sus manos, y no tener palabras contra ellos de hirientes, palabras nocivas, ociosas, dañinas, sino siempre levantando a los demás. Mas hay algunos que han escogido el camino del orgullo, de la soberbia, el ser engreídos, el ser endiosados, y allá cada uno como quiera vivir. A mí me toca poner la sal en la herida, me toca poner la sal en la llaga, para que quien está viviendo de una manera orgullosa, altiva y soberbia, sepa que delante de Dios esto no es agradable y que su vida puede ser castigada, disciplinada por esa forma de vivir. Hace algunos años, mientras yo estaba en Honduras en un evento muy grande, bajo la presencia de Dios en la adoración, todos terminamos tirados en el piso en diferentes lugares. A mí me tocó en la plataforma porque era el predicador que había hablado acerca de adorar a Dios, y terminé tirado en el piso, rendido al Señor, postrándome ante Él. Y tuve una visión que en nuestro templo es un cuadro hoy pintado por una pintora profesional, en donde aparece un león echado y en sus patas un cordero. Esto es alusivo al libro de Isaías, cuando dice que en los tiempos finales, en el tiempo del milenio, el cordero morará con el león. Y mientras yo estaba en aquella oportunidad, en esta visión, viendo al león con el cordero, como si fueran uno, el Señor trajo estas palabras a mi corazón y me dijo: Ronnie, si tú quieres la autoridad del león, tendrás que aprender a ser un cordero. Y por 2 veces y por tercera vez con mi nombre: Ronnie, si tú quieres la autoridad del león, tendrás que aprender a vivir mansamente como un cordero. Esta es la meta de todos nosotros: tratar de ser como Jesús, similares a Él, imitadores de Pablo, imitadores de Jesús, para agradar a Dios. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas de la vida? Porque podemos vivir de 2 formas, de una o de otra, en humildad o en orgullo. Que Dios te ayude a caminar en mansedumbre, apegado a la palabra y siguiendo las pisadas de Cristo, en humildad y no en orgullo. Un placer estar contigo hoy. Nos oímos y vemos mañana en Sal en la Llaga, a la misma hora de hoy.